Hola, soy Silvia Bacher. Regresamos con un nuevo ciclo de la niñez en juego, el podcast de la Fundación Arcor y la Organización Mundial para la Educación Preescolar, en el que vamos a explorar los desafíos que propone la educación para el desarrollo sostenible desde la primera infancia. Vamos a recorrer caminos que nos permitan pensar, repensar y sobre todo rediseñar programas y prácticas pedagógicas que promuevan una transformación profunda hacia un desarrollo sostenible desde la niñez, una etapa decisiva para desarrollar ideas, competencias, tales como el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la colaboración, la resolución de problemas, todos tan necesarios para actuar como ciudadanos y ciudadanas responsables y comprometidos con el ambiente, la paz y la democracia. Te invito a descubrir, de la mano de especialistas de diversos países de América Latina, los 4 pilares de la educación para el desarrollo sostenible: el pilar medioambiental, el social, el cultural y el económico. Prepárate para sumergirte en este emocionante universo a través de la voz de Norca Blanco Portela, que desde Chile nos brinda una visión inspiradora del pilar económico. Comencemos la travesía. Hay acuerdo en que los currículos educativos tienen que orientar el trabajo pedagógico en el área de la educación para el desarrollo sostenible desde la primera infancia. Tienen que promover la formación integral y el protagonismo de los niños, las niñas como agentes de cambio. Pero ¿cómo lograrlo? ¿Cómo lograr la valoración del entorno natural y de cómo sus acciones y las de sus familias influyen en ese entorno, en sus vidas y en la vida de los otros? Vamos a hablar con Norca Blanco Portela. Ella es licenciada en biología, graduada en la Universidad de La Habana, Cuba, doctora en educación, graduada en la UNED, España, y ha recorrido muchos de los países de la región estudiando y trabajando. Bienvenida a este espacio que nos apasiona tanto. Esa es la palabra que, si uno hiciera una nube, Norca, encontraría en todos los podcasts que estamos desarrollando: pasión. Bienvenida entonces, Norca Blanco, a este espacio. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y yo encantada de compartir las experiencias que hemos tenido en Latinoamérica y bueno, y también especialmente en España. ¿Cómo lograr ese objetivo de llevar algo tan complejo como es la educación para el desarrollo sostenible en el aula de educación inicial, en el aula y en la vida de las niñas y los niños? Sí, bueno, no lo digo yo, es una conclusión de la década que la clave está en la formación de los profesores. Estos profesores tienen que conocer la experiencia, tienen que trabajar la experiencia a través de sus prácticas desde que están en su formación inicial y el currículo sí o sí tiene que generar espacio para proyectos que sean integrales, proyectos que tengan la mirada de las competencias en educación para la sostenibilidad, proyectos que inviten a trabajar, a que el profesor se sienta como que él es un actor también de ese proceso creativo que luego va a llevar al aula. Hay experiencias de muy buenas prácticas publicadas de cómo se trabaja esto desde la formación inicial y es ahí la clave, o sea, el esfuerzo hay que ponerlo en la formación inicial para que ese profesor tenga todo el abanico de experiencias, de herramientas que luego las va a bajar al contexto educativo. Es allí donde las va a adaptar y de acuerdo a ese contexto va a sacar de su caja de herramientas que ya ha trabajado con ellos en su formación las experiencias que se van a adaptar a determinado ambiente. Entonces, yo creo que la clave está en el proceso de formación inicial de los profesores. Y luego hacer este trabajo de educación continua en que los profesores tienen que ir y regresar
a la universidad, porque la universidad debería acompañar también ese desarrollo profesional de esos profesores con los nuevos resultados del campo de la didáctica y que justo le permitirían llevar esas experiencias, esas buenas experiencias al aula. Entonces, la clave para mí está en la formación inicial de profesores. Creo que todas las personas que escuchen este podcast van a decir, sí, Norca está en lo cierto. Pero ¿cómo funciona esto en América Latina? En los países que vos conocés, que son muchos. Sí, bueno, digamos que esto inicia con toda una estrategia institucional, ¿cierto? De armar lo que se llama campus sostenibles, sustentables, campus verdes. Todas estas iniciativas empiezan como a llegar a las universidades y a trabajar lo que sería el tema de residuos, fue como uno de los primeros, de las primeras iniciativas, luego pensarse el campus desde la biodiversidad que en ella está, y luego un poco empezó a pensarse en lo que sería el currículo, que sí o sí tiene que permear el currículo, porque puede que estas experiencias en Latinoamérica se hayan quedado cortas en el sentido de dar mucho énfasis a lo que sería el cascarón de la institución, ¿sabes? Que sepamos que hay programas de ahorro de energía, de manejo de residuos, todo este cascarón, ¿cierto? Está muy bien, pero poco se permea el currículo y menos aún en los programas de formación de profesores. Entonces, esa es la realidad. Se dedica mucho a lo visible de la universidad, pero pocos esfuerzos a lo que sería una buena formación de esos profesores, que luego serán los que van a estar siendo esos agentes activos que esperamos en cada uno de sus desarrollos profesionales de trabajar la sostenibilidad. Si esto no permea el currículo, pues estamos ya desde ya trabajando para unos egresados, ¿cierto? Que ya están obsoletos porque el mundo le está pidiendo exactamente que se trabaje la sostenibilidad desde cada una de sus disciplinas y muchas veces pues no se enteran, ¿no? Entonces esto es una debilidad que es muy evidente en las universidades latinoamericanas. ¿Hay alguna experiencia que puedas compartir, una experiencia exitosa en este sentido, sabiendo que el panorama es de retos pendientes, por ponerle una palabra amable? ¿Existe sí alguna experiencia que puedas compartir? Sí, digamos que en las redes, ¿cierto? Estas redes donde pertenecen las universidades por países, cada vez viene como haciendo este sentido de más allá de los programas de ahorro de energía, de manejo de sus residuos, en entrar al currículo. Y empiezan allí a gestarse iniciativas para trabajar ya sea desde la educación general, es decir, de estos programas que son para todos los estudiantes independientes de las carreras en las universidades, o ya sea porque tiene algún electivo específico de interés que convoque alguna facultad. Hay trabajos que, digamos, de pensar estos esfuerzos por capacitar a los profesores de la universidad para que ellos luego lo integren en sus aulas. Y recuerdo en Colombia una experiencia publicada ya de trabajar en una de las universidades con profesores de las ramas de administración de empresa, contaduría, de arquitectura, de mercadeo, o sea, de estas áreas, trabajar con ellos, formar con ellos para que ellos se pensara la sostenibilidad integrada luego a sus espacios de enseñanza y acompañarlo, ¿no? Porque
Eso hemos hecho en otro proyecto que hicimos desde el 2018, 19 y 20, en una iniciativa que se llamó Academy. Era una experiencia que ya había ocurrido en las universidades españolas, y lo que hicimos fue traer esas experiencias con colegas de 5 universidades españolas que ya lo habían trabajado en sus universidades, y acompañar estas experiencias en Colombia, en 4 universidades en Colombia. Luego lo hicimos en Perú y luego lo hicimos en Chile, formando a los profesores para que ellos pensaran su currículo y luego fueran ellos los que gestaran esta iniciativa de bajarlo al aula. Entonces, una especie de mentoría, pero a la vez en una investigación-acción participativa. Bueno, íbamos acompañando ese proceso de formación y, por supuesto, ya ahí teníamos buenas acciones de estos profesores de pensarse su currículo desde lo que sería la aplicación de esta sostenibilidad. Y lo pensaron en el último año de la pandemia incluido, con lo cual ahí habrán aprendido muchísimo. Quisiera saber, quisiera pedirte que nos cuentes si hay algo en particular que hayan aprendido durante la pandemia, y también si hicieron un seguimiento posterior de esta mentoría en 4 universidades colombianas para saber qué cambió en esos parvularios, en esos jardines de infantes, después de este shock de educación para el desarrollo sostenible que dieron 5 universidades de España. Sí, bueno, después hemos levantado la información. Muchos de estos proyectos se enfriaron porque justo o estos profesores, no es para nadie un secreto de este colapso que hubo en el sistema de priorizar qué era lo que se debería trabajar o no en estos tiempos de pandemia. Muchos de los profesores, la verdad, no continuaron con el proyecto, o se sintieron saturados del poder dar cuenta de ello. Entonces, hemos pensado que ya nos hemos presentado a otras iniciativas para poder seguir acompañando a estos profesores y ahora sí, más desde el apoyo directo en el aula, no tanto al profesor universitario, sino más bien al profesor ya en terreno. Claro, esta sensación que decís de saturación sucede mucho en el sistema educativo, donde cada uno viene a ofrecer una propuesta, sin entender que en el caso de esta perspectiva no es una propuesta, sino que es como el hilo que hilvana todas las propuestas. Exacto. Sí, exacto. De hecho, es el profesor, una vez que ve las bondades y experiencias de otros que ya lo han hecho en el mundo, no estamos descubriendo el agua, ya lo han hecho, ya lo han probado, trabaja las metodologías activas, trabaja por problemas, se involucra, el estudiante se siente animado a participar. Ya lo han hecho. Entonces el profesor es el que como trae su experiencia para hacer esa adaptación o esa nueva transferencia de otros contextos al aula. Entonces, pero simplemente la voluntad del profesor es la que se requiere para que se sienta como que es hora de transformar su aula, ¿no? Si tuvieras que elegir un país cuya experiencia valoras mucho, no de América Latina, sino de algún otro continente, dado esto que decís, ¿no? Que no vamos a descubrir el agua, bueno, ¿cuáles son? Pero la tenemos que cuidar el agua, eso seguro, y sanearla, exactamente, pero más allá de esta chanza, ¿cuál es la experiencia que podemos tomar como inspiración, no como modelo, porque sabemos que esto no funciona, pero sí como inspiración?
Sí, bueno, a mí me gusta la experiencia española en el sentido de que las universidades ya traen este compromiso, porque hay como una junta de rectores, ¿cierto? Donde hay comisiones y ya hay una comisión justa de educación para la sostenibilidad, donde allí están como esos expertos que acompañan las propuestas y esas propuestas bajan a las universidades y se realizan. O sea, cuando estás hablando del tema es común, todos saben, todos están trabajando sobre esto. Y en materia de práctica me gusta mucho en el Reino Unido especialmente, y bueno, y en Alemania también, pero las universidades del Reino Unido, en especial la Universidad de Plymouth, que tiene todo un montaje allí de educación para la sostenibilidad, no solo desde lo que sería el acompañamiento a los futuros profesores, sino ya a los profesores que están en ejercicio. Entonces, en esto se hace educación para la sostenibilidad desde la investigación, pero también desde ese retorno de las buenas prácticas digamos, a los programas de formación inicial y a los programas de desarrollo profesional. Hay una idea de hablar de 7 R's, ¿no? Sí, sí, ¿De qué hay. se trata? Bueno, es como antiguamente pensábamos solamente en que, bueno, hablábamos de lo que eran basuras, ¿no? Como desechos, como residuos, y pasamos a pensarlo más bien, ¿cierto?, a materiales. Entonces, cuando hablamos de materiales, ya no es solo el ejercicio, no está en esa basura que hablábamos y dónde ponerla, ¿sí? Dónde disponerla finalmente. No, nos pensamos es en los materiales que están allí contenidos y que deberían eh, poder pensar en volver a esa cadena, a esa, digamos, tienen elementos allí que pueden ser de nuevo valorados e incorporados en, en ese ciclo, ¿no? Entonces ya nos pensamos en otros elementos que van más allá de lo que antiguamente era solo pensar el reciclaje. Entonces ya pensamos en el reutilizar. Entonces ampliamos el marco de no pensarnos solo en el último paso, sino al pensarnos más bien en lo que serían materiales. Cuando dices materiales, entonces estás hablando allí de que realmente no hay nada que al final termine siendo desechado, porque todo puede ser reincorporado. Esto es en una etapa, pero ya pensamos antes de que sea eso, incluso antes, ¿no? Del por qué habría que utilizarlo, ¿sí? O por qué habría de comprarlo. Entonces aquí vendría más sobre trabajar sobre el estilo de vida sostenible. Entonces, ¿por qué necesitas tener tantos pares de zapatos, tantas carteras o tantos juguetes en los niños? Sí, entonces nos pensamos el antes de que eso, digamos, de seguir impulsando a la industria para los procesos que alteran el consumo, ¿no? Vamos a decir las 7 R's. Vale, Rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, renovar, reciclar. Sería ese el orden. No sé si el orden, pero esa sería, digamos, la malla sobre la cual poder armar exacto. estos proyectos. Exacto, exacto. Entonces, como ves, se amplía el panorama de pensar solo en el espacio en lo último punto de esa cadena, ¿no? Estamos pensándonos antes del por qué deberíamos comprarlo, ¿sí? No solo eso, cuando lo compres y ya no lo uses, entonces, ¿a quién se lo puedo dar?
¿sí? ¿A quién lo puede, por qué lo podemos intercambiar? Y ahí hay muchas iniciativas que realizamos por ejemplo, en el marco de las universidades para trabajar esto de intercambiar. Luego reparar, pero ya sabemos que muchas veces esta reparación se vuelve más costosa o no encuentra quien lo repare, porque ahí vendrían los temas de la obsolescencia. Y Claro. obsolescencia que son programadas del fabricante, ¿sí? La vida útil cada vez es más corta del móvil o de la impresora, ¿sí? Cada vez es más corta y por lo tanto, pues nada, no encuentras dónde repararlo. Y la otra que es la obsolescencia percibida, la de, bueno, la que juega todo el tiempo digamos, el mercadeo, digamos, este celular del otro tiene mejor cámara y vuelves y cambias y renuevas tu celular, o le vas encontrando como siempre una buena excusa para comprar y renovar, aunque no lo necesites, el móvil o cualquier producto, ¿no? Entonces, la cadena se amplía sobre ese consumo y porque estamos pensando en los materiales, ¿no? En que realmente lo que terminaría allí en esa como residuo sería lo menos, lo que ya no pudiéramos darle una vida útil. Estos temas no son tratados en el jardín de infantes o en el parvulario. La idea de la decisión que uno toma a la hora de no reutilizar o no renovar o no recuperar, ¿no? Se da por hecho un circuito que va por fuera de la sostenibilidad. Uh -huh. Sí, pero sí o sí podemos trabajar con el jardín de infantes porque ¿cuántos de nuestros niños y niñas son consumidores de juguetes? ¿Cierto? O tendrán juguetes que ya no utilicen y que podemos intercambiar. Podemos trabajar, eso es una linda experiencia, lo que se llama el ecotrueque. Lo hacemos en la universidad con un día que dedicamos y lo programamos para que las personas sepan que van a entregar productos que ya no utilicen, pero que estén en buen estado, los llevan, ponemos unas mesas y las personas llevan desde apuntes de aula, de cuadernos, fotocopias, libros que ya no utilicen, pero también llevan ropa o llevan carteras o llevan partes de un computador. Bueno, esa experiencia que la hacemos a nivel de toda la universidad, también la podemos hacer en los jardines como intercambiando juguetes o ropa que ya no queda, ¿cierto? Entonces involucramos ahí también a los papás y las mamás, ¿cierto? Y también involucramos a los niños en esto de no consumir o de bajarle un poco al consumo, ¿no? ¿Cómo los establecimientos educativos con este tipo de proyectos pueden armar redes de apoyo con otras organizaciones cercanas, con Exacto, otros grupos de personas, con otros jardines, claro. y ahí trabajar la solidaridad también, ¿no? Exacto, exacto. Se pueden poner de estas de ropa o de ropa que ya no utilices y trabajar justo en temas de redes, de cómo funcionó, porque muchas veces se piensa que no hacemos nada con que un solo jardín esté trabajando la sostenibilidad. No, ahí no hicimos nada. Tenemos que convocar, porque al final esto pasa por la ciudad, por el país, por el mundo, ¿no? Entonces, sería interesante que los profesores, más allá de ocultar la buena experiencia, no, la abriera para compartir, para que pudiera también trabajar desde comunidades profesionales de aprendizaje, donde se acompañan de las buenas prácticas y bueno, de esas experiencias y también, por supuesto, con el sector
privado, el sector público, que sean los que reciclen, o, ¿sí? Y los involucremos también en como una parte de ese proceso que se realiza o esos esfuerzos que se realizan al interior de, por ejemplo, del jardín. Y lo mismo sucede con las huertas, la venta de verduras, ¿no? Claro, claro, claro. Más allá de los padres de familia que estarían involucrados directamente con conocer la experiencia que están trabajando sus hijos en la huerta, nos podemos abrir al barrio, nos podemos abrir a informarlo para que no solo vayan a comprar, sino para que sepan que estos niños que se están aquí formando están involucrados en proyectos que tienen buenas acciones y que pueden compartirla con la comunidad vecina y enterarse de esas buenas prácticas, ¿no? Y uno está también ahí, pienso yo, educando en un sentido colaborativo y de compartir, además de reconocer la necesidad de cuidar los recursos. Exacto, exacto. Y somos ejemplo porque al final eh, estos proyectos tienen que hacerse con el ejemplo. Entonces, eh, pasa por justo el tener buenas acciones y que se respire y se viva la sostenibilidad. Más allá del proyecto X que estemos haciendo, tiene que realmente vivirse la sostenibilidad desde el cambio y el impacto hasta nuestros estilos de vida. Por eso la importancia de involucrar a la familia por muchos aspectos Claro. en la educación, en todos los niveles, fundamentalmente en la educación inicial. Nurka, me hablaste al principio de educar por proyectos, cuando Sí. uno piensa en desarrollo sostenible. Contanos de qué se trata y contanos algún ejemplo. Sí, por ejemplo, bueno, esto de trabajar por proyectos de metodologías activas realmente es lo que involucra, está directamente relacionado con el aprendizaje significativo. O sea, ya otras ramas de las didácticas específicas lo han dicho. Entonces, cuando se trabaja por proyectos, no solo están involucrados digamos, en lo teórico, conceptual que está allí inmerso en el proyecto, sino que hay habilidades allí que también nos permiten trabajar, como son habilidades de trabajo en equipo, de reconocimiento de ideas diferentes entre los que están participando, de los puntos de divergencia, de convergencia, de cómo contar este proyecto a la comunidad, de cómo involucrar a los padres de familia, de cómo, o sea, un proyecto, trabajar por proyecto, tiene muchos actores involucrados que cada vez que estamos, que realmente los llamamos al proyecto y nos permite allí definir unos roles, bueno, pues les va dando más sustento a que esto permanezca en el tiempo. O sea, no es lo que queremos y aspiramos siempre, que cuando se termine el proyecto se sigan esas buenas prácticas desarrollando en la institución y no se acabó el proyecto, empezamos con el otro y todo lo que ganamos en el anterior ya no está, o ya no está el profesor, o ya quedaron no sé, esos trabajos quedaron escondidos por allá, o quién sabe. Más bien es que esas prácticas, que pasemos al siguiente proyecto, pero porque ya están instaladas todas esas buenas prácticas en la comunidad educativa. Trabajaste en una investigación sobre el desarrollo de competencias en educación para la sostenibilidad a través del aprendizaje basado en retos. ¿De qué se trata? Sí, esto es bien interesante. Eh, bueno, estas son iniciativas que se realizan en las instituciones, ya sean con retos que se ponen o se formulan internos
que puede ser desde la biblioteca, un reto que tiene la biblioteca para hacer, un reto que tiene la unidad de investigación, un reto que tienen los profesores, un reto, o sea, problemáticas que se levantan, pero de que su hacer implica a corto plazo. Entonces, involucrábamos allí al trabajar con proyectos cortos de los estudiantes con sus profesores. Entonces, había que cada vez que se iban a inscribir en algún banco de retos, porque teníamos cada año bancos de retos, eh, tenía que estar estudiantes y mejor que fueran de diferentes carreras y a la vez profesores que los acompañaran también en la solución de esos retos. Pero más allá de los retos internos que pueden estar en la institución, también ahí se trabaja, se hacen alianzas con instituciones grandes, ¿cierto? Que ellos son los que trabajan esos retos y luego se vuelve, digamos, un escenario para presentación de esas posibles soluciones con digamos, con los que han puesto, esas empresas que han puesto estos retos. Y recuerdo uno específico del trabajar con una aerolínea, el que le pedíamos que cambiara sus vasos plásticos por vasos que fueran de cartón. Entonces es el cómo trabajar todo ese reto con los estudiantes, los involucra a trabajar en equipo, pero también en buscar soluciones que sean sostenibles y sustentables. Entonces, sí que es una buena práctica. ¿Y cómo avanzó ese proyecto? Ese proyecto se mantiene porque en el caso de Colombia hay varias universidades, ya esto no es una sola universidad, porque cada año, cuando ya empiezas digamos, con toda una sistematización ya tienes profesores que saben trabajar la metodología de retos, los has preparado, los has involucrado con sus estudiantes. Cada año los profesores se hace un llamado. ¿Quiénes van a trabajar por retos? Tales profesores, y hay toda una metodología bien para poder llevarla a cabo y entonces se abre el banco de estos retos. Entonces, todas digamos, las instancias o departamentos de la institución saca su listado de retos y también se hacen retos que son a nivel de empresarial y ahí están para trabajar más allá de tu institución, sino que es quiénes de las universidades van a participar en la solución de esos retos. Quiero hacerte dos preguntas. Una, nos contaste el reto de los vasos, que no sé cómo habrá terminado. ¿Se habrá terminado satisfactoriamente, consiguiendo que los vasos plásticos cambiaran por otros de cartón o de algún material reciclable? Quiero saber eso, pero también conocer otros proyectos concretos. Y después te voy a preguntar, ¿cómo se puede implementar esto en la educación inicial? Sí, bueno, esto de los vasos, ellos sí que lanzaban prototipos, pero el reto estaba en que ese papel, ¿cierto? Porque era para las salas en las salas VIP de estas, de los aeropuertos, justo encontramos allí la cantidad de plástico. Entonces, para cambiarlos por vasos de papel. Pero entonces, bueno, la verdad, quedaron en que ese prototipo no era, el que le estaban presentando no era, digamos, resistente a lo que fuera el mantener el calor y no sé en qué terminó, pero yo digo que a nivel del trabajo con el estudiante, porque al final es eso, las habilidades que estás trabajando con ellos,
puede que termine en el vaso, puede que llegue o no al final, pero lo que has ganado en trabajar con los profesores, en involucrar a los estudiantes en la solución de una problemática, eso no, esa es la riqueza. O sea, en el camino está la riqueza de lo que quedó en cada uno de ellos. Bueno, pues estos retos también eh, se pueden trabajar a nivel de los profesores, o sea, en la formación inicial, ya pensándotelo en cómo lo vas a hacer en tu jardín. Porque si estamos trabajando en lo que son comunidades profesionales, o sea, estos profesores que se acompañan en la tarea de ampliar este proyecto. Entonces, cuando estás trabajando con ellos y acompañándolos, esta mirada ya sea de la huerta o porque están trabajando en juegos o porque están trabajando la lectura o porque están trabajando en esto eh, de lo que es el ecotrueque, se pueden volver retos pequeños, ¿sí? El reto de intercambiar libros o el reto de lo que sería cómo mejorar en el curso que los niños utilicen y las niñas utilizan tal X, porque los retos tienen que ser cortos, a corto plazo, que la solución sea sostenible y a la vez que sea una buena solución, no que generes otro problema. Entonces, esto de trabajar por retos te hace que poder trabajarlo en el marco de un semestre, que es importante, que no sean proyectos a largo plazo, porque no puede involucrar de muchos recursos, ¿sí? Entonces, experiencias hay N, ¿no? De buenas prácticas. Quisiera pedirte si compartís con nosotros una serie de recomendaciones para aquellas, por ejemplo, maestras jardineras, maestras de parvulario, que quieran llevar adelante un proyecto de educación para el desarrollo sostenible con esta visión que estuviste compartiendo durante estos minutos con nosotros. Sí, bueno, yo creo que la recomendación es que se piense el proyecto desde las habilidades que quiero enseñar. Más allá de que sea la huerta o que sea el programa de Ecotrueque, como hablé, es cuáles son esas habilidades que realmente yo quiero trabajar con ellos. Y ahí pensaría en las competencias. ¿Cuáles son esas competencias que van a estar debajo y que la huerta me lo va a facilitar? Porque muchas veces es la huerta, es el llevarlo a la huerta, el trabajar a la huerta, pero ¿qué es lo que estoy trabajando con ellos? Entonces, el eje central es el desarrollo de esas habilidades. ¿Cuál es la que yo quiero fomentar? Una o dos habilidades, el pensamiento de futuro, es el trabajo en equipo, es el pensamiento crítico, bueno, crítico en esas edades no, pero de pronto, ¿cuáles son esas pequeñas habilidades que yo quiero trabajar y que la huerta es un pretexto, pero el eje es esas habilidades que que voy a poder conocerlas, cómo llegaron y luego poder dar cuenta de ellas al final, de cómo se fortalecieron o no. Claro, como decías hace un ratito nada más, el desafío y el aprendizaje está en el camino. Exacto, está en el camino. Y puede que sea de trabajar en un reciclaje, puede que sea, pero no es el reciclaje, no es la huerta, son las habilidades, porque no olvidar que estoy trabajando por la formación de una ciudadanía, ¿cierto? Y esta ciudadanía que va a poder pensar, decidir y actuar en su momento. Entonces, ¿cuáles son esas pequeñas habilidades que voy a trabajar y a intencionar en esa huerta? Y ahí las podré constatar o no. Entonces, más allá de ir a la huerta, ¿sí?
por qué es que los llevo a la huerta, ¿no? Claro. Norca Blanco Portela, te agradezco muchísimo este tiempo y este saber que compartiste con nosotros. Gracias, muchas gracias por la invitación y quedo atenta a otra para poder seguir compartiendo y colaborando, por supuesto, desde las buenas prácticas que realizamos en Latinoamérica, ¿no? En esta pasión por enseñar y educar y compartir las buenas prácticas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Y te digo que si querés seguir indagando sobre este apasionante tema, te invito a visitar el libro digital Mi patio es el mundo, que refleja el trabajo que llevaron adelante en alianza la Fundación Arcor con la Organización Mundial para la Educación Preescolar, la OMEP. Este libro recupera valiosos relatos vinculados a las experiencias desde la perspectiva de la educación para el desarrollo sostenible realizadas en jardines infantiles y parvularios de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Propuestas para la educación para el desarrollo sostenible de la primera infancia. Podés encontrar el libro tanto en la página de la Fundación Arcor, www.fundacionarcor.org, como en la página de la Organización Mundial para la Educación Preescolar, www.omepworld.org. Y nosotros nos encontramos muy pronto para seguir descubriendo este maravilloso desafío que es educar a la primera infancia para el desarrollo sostenible. Y recordá que podés suscribirte y enterarte antes que nadie de los nuevos episodios.